Iniciamos, dice, fue establecido en la tierra antes de la iglesia de Cristo. Existía en el mundo antes de cualquier gobierno civil. Es más antiguo que cualquier institución humana. ¿Qué es? Hace una pregunta. ¿Es el hogar? ¿Es la familia? ¿Qué viene a ser? Es el matrimonio. El matrimonio no es invención humana, mucho menos es producto de una supuesta evolución. El hogar es creación divina, establecido por el Creador del universo para la vida en nuestro planeta Tierra. Fue el eterno Dios del universo quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fue Jehová Dios quien dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Fue nuestro Padre Celestial quien dijo a las criaturas que nacen de tales uniones, honra a tu padre y a tu madre. Esto podemos contemplarlo en Génesis capítulo 2 y su verso 18, también en el verso 24 del mismo capítulo 2, y en Éxodo capítulo 20 y su verso 12. Amados, no es bueno que el hombre esté solo. Dijo Dios al momento de culminar la creación que había hecho al hombre, pero dijo, el hombre le falta una ayuda idónea. Allí Dios vio la necesidad de una ayuda, pero más que una ayuda, de una compañera para el hombre. Por eso dejará el hombre padre y madre, de los cuales nace, bajo el cuidado de los cuales se desarrolla, crece, llega a la adultez, pero después decide también hacer su propia familia. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido? Pues bajo el régimen del matrimonio, regular esa relación, regular la vida de pareja, regular la unión entre marido y mujer. Hay muchas creencias en el mundo y mucha práctica con relación a esto, y yo quiero desarrollar brevemente este material que tenemos para ilustrar algunas de esas prácticas que suelen suceder en muchos lugares o practicarse en muchos lugares. Dice, mucho se pudiera decir acerca de las grandes bendiciones que existen para los que llevan una vida familiar de acuerdo con las direcciones divinas. De la misma manera, mucho se pudiera decir acerca de la vida tan imposible que viven los que tienen sus hogares llenos de alcohol, egoísmo, fornicación, amor al dinero, chismes, celos, desobediencia y todos los demás pecados. A pesar de esto, tales temas importantes no cabrían quizás en el propósito de esta enseñanza en esta mañana. Más bien, el único propósito de esta enseñanza es ofrecer una aclaración por medio de la Santa Biblia acerca del significado del matrimonio, según Dios. Vamos a hablar un poquito, amados hermanos, del matrimonio, la relación matrimonial que Dios establece. Dice el eterno Dios en Hebreos capítulo 13 y su verso 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lecho simplemente quiere decir cama, mancilla es mancha. Lo que Dios quiere decirnos
es bien claro. Cuando un varón y una mujer participan de la misma cama, si se trata de un matrimonio, no hay ningún tipo de problema. Pero si no está avalado por el matrimonio, se trata de un caso de fornicación. El juicio sobre los fornicarios se expresa claramente en Apocalipsis capítulo 21 y su verso 8, donde se nos advierte sobre el lago que arde con fuego y azufre. Dicho de otra manera, la relación sexual dentro del matrimonio queda bendecida por Dios, mientras que la relación sexual fuera del matrimonio resulta en condenación eterna. Amados, quiero que analicemos ciertamente esta expresión: honroso sea en todo el matrimonio. Ustedes saben que honra es todo lo honesto, todo lo puro, todo lo agradable ante los ojos del Señor. Pero lo deshonesto es lo contrario, básicamente. Entonces nos manda a que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque esa relación en la cama dice que es bendecida, aprobada por el Señor, pero a los fornicarios juzgará Dios. Por lo tanto, debemos considerar que no cualquiera pareja recibe la bendición del Señor, ni tampoco es aprobada delante del Señor. Imagínese usted, como establecen algunos, que usted tenga una hija doncella, pero esa criatura conoció a un joven, salió a hacer algún tipo de diligencia, conoció a este joven y se quedó con él, pero a los 2 días va a visitarle, o a la semana: mira, yo conocí a este joven, me quedé con él, nos unimos en una relación. ¿Qué ustedes creen que pudiera hacer el padre? ¿Amonestar, reprender a esa joven, o aplaudirle que se haya casado? ¿O se le puede llamar matrimonio a esto? Amado, la honra es algo sumamente importante e interesante, y esto es lo que citaba con relación a Dina y Siquén, que vamos a ver en desarrollo esta historia en breves minutos. Sigue diciendo este material, pero ¿en qué exactamente consiste el matrimonio? Según el reconocido diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, el matrimonio es la unión legal de hombre y la mujer. Óigase bien, hombre y mujer. Lastimosamente hay predicadores, personas que predican en muchos lugares. Esto suele acontecer mucho en Centroamérica y en otros países. En muchas iglesias que se hacen llamar de Cristo, quienes afirman que según la Biblia no hay necesidad legal para formar un matrimonio, dicen ellos. Dicen que no hay necesidad ni de juez, ni de alcalde, ni de abogado, ni de testigo. Es algo que se puede llevar a cabo, según ellos, en completo secreto, sin que sepa ni padre, ni madre, ni los hermanos, ni la iglesia, ni nadie. Sostienen que el único testigo necesario es Dios, según ellos, cuando las personas se unen, así no están en fornicación. Pero ¿qué se le deberá decir a estos predicadores o a estas personas que enseñan de esta forma? Dice que dichos predicadores afirman que para ser lícito el contrato matrimonial
son necesarios solo 3 personas: el hombre, la mujer y Dios. Para apoyar su idea, citan a Génesis 2, 22 al 24, a lo cual se refiere Jesús en Mateo 19, 3 al 6, y Marcos 10, 1 al 12. También citan Proverbios capítulo 2 y su verso 17, y Malaquías capítulo 2 y su verso 14. Dicen que Dios es el único que puede juntar a 2 personas en el santo estado del matrimonio. Dicen que un alcalde incrédulo no lo puede hacer. ¿Serán ciertas tales ideas? Todos sabemos que según Génesis 2, Dios fue el único que unió a Adán y Eva. Claro que sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. En aquel entonces no existía una tercera persona en todo el mundo, ni para casarlos, ni para ser testigo. Es Dios quien hizo a la mujer y la trajo a Adán. No obstante, ¿quién se atrevería a decir que hoy en día un joven tiene que esperar hasta que Dios le haga caer un sueño profundo, que le tome una costilla de su lado, que le fabrique una señorita, que se la traiga y le diga que esa es la señorita con quien se tiene que casar? ¿Qué joven hoy día esperaría tal inversión de parte de Dios para que solo Dios junte a los 2 en matrimonio? A pesar de que el primer matrimonio tenía que ser así, ¿qué tiene que ver hoy día, ya que están establecidas las normas, las reglas, las leyes que regulan el matrimonio? ¿Por qué debe ser así? La única razón por lo cual fue de esta manera es que solamente existían Adán y Eva y Dios, que era en ese momento el que los constituía en matrimonio, y que no se necesitaba más nada. Malaquías 2, 14 y al 15, Mateo 19, 4 al 6 y Marcos 10, 9. Ciertamente afirman que Jehová Dios junta a una pareja en el matrimonio. No obstante, en ningún momento quiere decir esto que no hay otras personas involucradas. Para entender esto mejor, consideremos 2 otros ejemplos bíblicos que afirman que Dios hace cierta cosa, cuando en realidad Dios utiliza al ser humano para llevarlo a cabo. En primer lugar, Hechos 2:47 nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que el Señor los añadió. Sin embargo, esta añadidura por Dios envuelve el bautismo que se lleva a cabo por el ser humano. Esto es una buena comparación, amados hermanos. Hechos 2, 38 al 41 nos dice: algún cristiano tiene que bautizar al pecador para que Dios añada al pecador a la iglesia. Dios lo añade cuando un cristiano lo bautiza, es decir, cuando el ministro capacitado en santidad lo bautiza, entonces esta persona es añadida a la iglesia. Muy bien, si alguien nos afirmara que es miembro de la iglesia del Señor sin que otro ser humano le haya bautizado, le diríamos con amor que está muy equivocado. Y si él dijera que solo Dios en secreto lo casa, en la casa lo añadió a la iglesia, le explicaríamos que Dios jamás lo hace en secreto, sin la intervención de otro ser humano, porque lógicamente para hacer un discípulo debe haber alguien que le predique la palabra. Este debe creerla, debe entender que es pecador, que es culpable y que para quitar esa mancha del pecado necesita bautizarse. Entonces necesita de un asistente, de una persona que lo oriente, que le enseñe, pero que también lo lleve a las aguas del bautismo. Y entonces de esta manera es añadido a la iglesia.
Igual es el caso de los obispos ancianos de la iglesia. En Hechos 20:28, Pablo dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Empero, al mismo tiempo, la Biblia nos informa que también otros hombres estaban envueltos en hacerlos obispos. Por ejemplo, dice Hechos 14:23 que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Pablo asimismo mandó a Tito 1, verso 5, que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Los ancianos siempre son seleccionados y apartados para la obra por otros miembros de la iglesia. ¿Cuál iglesia aceptaría como anciano a un hermano que dijera: anoche en mi casa el Espíritu Santo me puso como obispo en esta iglesia? ¿Qué atrevido pensaríamos nosotros? Diríamos: usted es igual a los falsos apóstoles mencionados en Apocalipsis 2:2. Si viniera alguien con a decirnos esto. Así que la Biblia enseña claramente que cuando un cristiano bautiza a otra persona para el perdón de sus pecados, el Señor lo añade a la iglesia. Asimismo, cuando una congregación junto con evangelistas o ancianos seleccionan y apartan a unos hermanos como ancianos, el Espíritu Santo lo hace obispos de la iglesia. De igual manera, vamos a comprobar a continuación que cuando una autoridad civil une a dos personas en el santo matrimonio, el Señor del cielo, en aquel momento, ni antes ni después, lo junta, sino después que está avalado por las leyes terrenales, por la firma de ese juez civil, porque para eso está constituido. Según el conocimiento de este escritor, de todas las culturas, de todos los países, siempre hay y siempre han habido ciertas reglas para definir bien lo que es el matrimonio. Claro que no siempre envuelve una alcaldía, no siempre envuelve papeleo. Sin embargo, en cualquier sociedad siempre envuelve unas terceras personas en cuanto a legalizar y esos trámites. Siempre envuelve ciertos hechos públicos reconocidos. Por tanto, el mundo como el momento preciso del casamiento. Si esto no fuera así, ¿de qué manera pudiéramos distinguir entre el matrimonio y la fornicación? Si esto no fuera así, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios los juzgará Dios. Si esto no fuera de esta manera, ¿cómo se distinguiría cuál es el verdadero matrimonio aprobado por Dios y cuál es la unión que está en fornicación? Por ejemplo, si una señorita cierta noche fuera a la casa de cierto varón para dormir con él, ¿cómo sabría su padre cómo reaccionar a esta situación? ¿Debiera entristecerse por su hija, porque su hija fornicó, o debiera regocijarse porque se casó? Esto es una buena pregunta y un buen tema de análisis dentro de este tema. Valga la redundancia. Pudiera ser un subtema de análisis, ciertamente. Es cierto que la palabra de Dios no menciona ceremonia específica que hay que usar para poder efectuar un matrimonio. A pesar de esto, siempre hay algo formal que envuelve terceras personas. En el huerto del Edén, Dios trajo la novia al novio y palabras formales fueron expresadas entre Dios y el novio antes de que los novios tuvieran relaciones, es decir, se conocieran sexualmente. No habían otros seres humanos presentes en esas bodas por el simple hecho de que no existían más aún.
No obstante, si definitivamente había una presentación formal y fueron expresadas unas palabras formales, el matrimonio siempre es así, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia reconoce la formalidad del matrimonio en muchas maneras y siempre con terceras personas para regular y regularizar sí, lo que es este tema. Así que siempre había un compromiso público antes de vivir juntos y también antes de tener relaciones sexuales desde la edad patriarcal o la era patriarcal hasta el día de hoy. Parece que la costumbre matrimonial más común en todo el mundo es que corresponde al padre de la novia dar permiso para que ella se case. Y aquí, amados, entramos en la historia que le decíamos anteriormente, que le citábamos, de Dina, hija de Jacob y Lea, y un joven príncipe llamado Siquén. Nos dice en Génesis capítulo 34, dice: salió Dina, hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Fíjense, amados, aquí hay algo interesante. Esta joven sale, pero no había ningún tipo de compromiso. Ella salió a verla, dice, las otras mujeres del país. Pero se topa con este joven, la cual la seduce, la lleva. No sabemos el método que él usó porque aquí no lo detalla, pero sí, lo cierto es que dice que él se acostó con ella. Él, usando parece ser su influencia como príncipe de aquella tierra, la llevó a su habitación, durmió con ella. Pero ¿qué aconteció, amados hermanos? Hay un problema ya establecido, grave para esta persona, porque él vivía de espalda a lo que eran las reglas que Dios había establecido, pero Dina no. Dina era hija de Jacob, el cual conocía todos los preceptos de la palabra de Dios, y así se lo había enseñado a ella. Y también los varones, hermanos de ella, como vamos a ver más adelante, tampoco no aceptaban que ningún incircunciso pudiera tener parentela en ese sentido con alguna mujer de Israel. Por lo tanto, ¿qué aconteció? Dice: y habló Siquén a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Hoy día, si acontece algo así, un joven rico, un joven de posesión, está con una joven, bueno, pues sería un orgullo para el padre que este hombre se casara o que esta joven se casara con esta, porque claro, va a haber bienestar económico, pudieran pensar la gran mayoría. Pero ¿qué acontece? Dice que él se enamoró, su corazón se apegó a ella, pero su relación no era lícita. ¿Por qué? Dice que desde el verso 2 lo repetimos: y la vio Siquén, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Recuerdan que citábamos antes Hebreos capítulo 3 y su verso 4: honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. No le era lícito a él tomarla. Primeramente, no había un compromiso porque existía hasta los tiempos de Cristo, y pudiera existir todavía en algunas civilizaciones
en algunos países de eso, lo que es el deposorio. Como estaba María, recuerdan, con José. Dice que ella estaba desposada cuando ella concibió del Espíritu Santo. José no quiso infamarla, porque y obviamente cuando un hombre tiene un compromiso con una joven, una doncella, y ve que acontece algo así, que sale embarazada sin él haberla tocado sexualmente, lo lógico es pensar, bueno, pues esta muchacha me fue infiel. Entonces, ¿qué acontecía con alguien que fuera infiel en ese momento? Porque ya el desposorio se consideraba como un compromiso que ya no se podía deshacer, al igual que el matrimonio. Ya esta joven y este joven se pertenecían el uno al otro, lo único que ellos no se habían conocido, porque habían reglas, ciertamente, establecidas que hasta no llegado ese día, culminado el tiempo del desposorio, y él la podía conocer, él no podía llegarse a ella. Por eso fue que él quiso dejarla, porque era un hombre justo en su corazón y la amaba. Quiso dejarla secretamente para no infamarla, es decir, para no ofender su fama, no dañarla. Quiso, ahí es que se le aparece el ángel, le dice, no temas en tomar a tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Bueno, conocemos la historia. Retornando a esta, dice, pero su alma se apegó a Digna, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Lo que se debió hacer es, primero, esto que él plantea después, que los padres se pusieran de acuerdo, como él después, en efecto, él fue que le pidió al padre que le tomara por mujer a esta joven, que esto se debió hacer con antelación, antes de llegar a deshonrarla, a estar en la cama. Y habló Siquén a Hamor, su padre. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Digna, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió a Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se podía hacer, o lo que no se debería haber hecho. Dice el final del verso 7. Amados, ciertamente esta historia nos relata cuál es el matrimonio, qué es lo que se debe hacer cuando alguna joven desea casarse, desea tener una relación formal con alguien. Debe obligatoriamente observar todas las reglas establecidas por nuestro Dios y las leyes que regulan básicamente el matrimonio, porque haciéndolo de esta manera, es la forma o es el matrimonio que Dios acepta. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.